tengo un ejercicio que es de un recuperatorio del año pasado que tomó Seba, así que si quieren arrancamos con ese de extremos y después hacemos de otras unidades. ¿Les parece? Sí, Sí, perfecto. Dale. Genial. Bueno, denme un segundito. Entonces arrancamos con uno de extremos que decía así, ¿no? Te decía, esperen, dado f de xy igual a y al cubo menos 6xy más 3x cuadrado. Te decía, definido en R2, analizar si f, si esta función, produce extremos locales. En caso afirmativo, clasificarlos y calcular su valor. Entonces, me tengo que fijar si esta función, ¿no?, tiene extremos locales o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer dos cosas. Voy a calcular f' de x, voy a calcular f' de y. Las voy a igualar a 0. Con esto, con estas igualaciones a 0 de f' de x y f' de y, lo que voy a hacer es encontrar los puntos críticos, o sea, los puntos donde mi función puede tener extremos locales, mínimo, máximo, puntosilla, lo que sea, eso después lo vemos. Pero con esto lo que hago es buscar los puntos críticos donde pueden aparecer estos extremos. Entonces, f' de x, vamos a hacerlo, si me ayudan, f' de x, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice? 6x menos 6. F' de x. 6y. Ok, menos 6y, ¿no? Ojo, este menos. Sí, menos, sí. Menos 6y más 6x. 6x, perfecto. ¿Y f' de y? ¿3y cuadrado? Bien. Menos 6x. Perfecto. Ahí está. Ahí tengo mi f' de x y f' de y. Y yo les dije que para calcular los puntos críticos lo que hago es igualarlo a 0. ¿No? Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo hago acá abajo. De la primera saco que 6y, ¿no?, es igual a 6x, o sea que x va a ser igual a y. Y si reemplazo en la segunda, ¿no?, digo que x es igual a y, voy a tener por acá 3x cuadrado menos 6x, y esto es igual a 0, ¿no? Si lo ponemos un poco más lindo, ¿no?, divido todos los términos por 3, es igual a 0, y para saber las raíces puedo decir lo siguiente, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Entonces voy a tener que x1 va a ser igual a 0 y x2 va a ser igual a 2, ¿no? Estoy sacando las raíces de acá. Y aparte sabíamos que x es igual a y, o sea que si x1 es 0 y 1 también va a ser 0, y y2 va a ser igual a 2. Entonces, bueno, ahí tengo mis dos puntos críticos. Punto crítico, vamos a poner así, puntos críticos. Mi punto crítico A va a ser el 0, 0, y mi punto crítico B va a ser el 2, 2. O sea que en estos dos puntos, en el 0, 0 y en el 2, 2, me pueden aparecer extremos locales, que vamos a hacerlo por acá abajo. Ahí está. Bueno, ¿cómo me fijo si estos puntos críticos tienen extremos o no? Vamos a hacer, como vieron la clase pasada, ¿no?, uso del Hessiano. El Hessiano es una matriz, ¿no?, que tiene la siguiente forma. HF de XY, el Hessiano de XY va a ser igual a, acá vamos a poner F' de XX, F' de XY, F' de IX y F' de II, ¿no? Tiene esta forma el Hessiano. ¿Y qué pasa acá? ¿No? Esto me va a dar un resultado, ¿no? Que este resultado va a pasar lo siguiente. Si me da positivo,
¿no? Si me da positivo y tengo que f' de xx es positivo, voy a tener un mínimo relativo. Este cuadrito, cópienselo si quieren. Si este resultado me da positivo, pero f' de xx es negativo, voy a tener un máximo relativo. Después, si este resultado me da negativo, voy a tener directamente un punto silla o un punto de ensilladura. ¿Y qué pasa si esto me da 0? Bueno, si esto me da 0 voy a tener que hacer el uso de definición, tengo que usar la definición de extremos. Igual esto no les va a pasar nunca, chicos, nunca les va a dar 0, siempre les va a dar directamente positivo o negativo y lo clasifican a partir de eso, pero bueno, los dejo acá escrito, uso de definición de extremos. Ahí está. Bueno, entonces, teníamos que calcular el hessiano y evaluarlo en el 0, 0 y en el 2, 2, que eran nuestros puntos críticos. Entonces, hagamos el hessiano de xy, sin evaluarlo en ningún punto. Va a ser f' de xx. Paren que subo a la función, acá. O sea, de esta de acá, la derivo respecto de x. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 6, ¿no? La derivada de eso respecto de x es 6. Después, la derivada de f' de x, pero ahora respecto de y, menos 6. Después, la derivada respecto de y, de f' de y, que va a ser... ¿Quién me dice? Bueno, no importa, ¿no? 6, Perfecto, va a ser 6 sí, exactamente. Ahí está. Estaba acá. Y ahora me falta f' de y, pero respecto de x. O sea, esta de acá abajo es lo respecto de mismo que x. la f de xy, ¿no? Sí, exactamente. Va a ser menos 6 también. Siempre chequen, ¿no? Que estos dos números les den iguales. Si les dan distinto, están haciendo algo mal. Esos dos tienen que ser siempre iguales porque el hessiano es una matriz simétrica. Bueno, ahí tengo mi hessiano respecto a xy. Y ahora los tenemos que evaluar en los puntos críticos. Entonces, vamos a hacer hessiano evaluado en el 0, 0. Que voy a tener 6, menos 6, menos 6 y 6 por 0, 0. ¿Esto cuánto me da? 6 por 0, 0, menos 6 por menos 6. Menos Menos 6 por... 36. Claro, esto da más 36, pero como tengo un menos, va a quedar menos 36. ¿Y de qué voy a tener acá entonces? ¿Qué extremo voy a tener acá, mirando este cuadrito? Un mínimo, no, un máximo relativo. Máximo No, relativo. punta silla. Oh, claro, fíjense, acá me dio menos 36. ¿Y qué pasaba si daba negativo? Acá te dice, si da negativo, es un punto silla. Epa, ahí está. Entonces vamos a poner que no, vamos a poner la función, perdón mi letra, chicos, la función tiene un punto silla, un punto de ensilladura, es lo mismo, en el 0, 0, ¿no? F en el 0, 0. Ahí está. Ahí tengo un punto silla. Y ahora me falta calcular el hessiano evaluado en el otro punto crítico, que era el 2, 2. Hessiano de la función en el 2, 2 va a ser 6, menos 6, menos 6, y acá tenemos 6 por 2, 12, ¿no? ¿Esto cuánto va a dar? ¿Quién me lo hace? ¿36, no? 36. Bien, Sí. 36 positivo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y entonces, mirando este cuadrito de acá arriba, esto me dio 36. Acá.
sea, dio positivo, vamos por acá. Y ahora me dice que me fije cuál es el valor de f' de xx, que es este de acá. Si es positivo, que está bien, que es positivo, vamos a tener un mínimo relativo. Entonces acá, en el 2,2, la función tiene un mínimo relativo. La función tiene un mínimo relativo en el 2,2. Ahí está. Bueno, y ahí hicimos lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos decía que si f producía extremos locales, en caso afirmativo, clasificarlos. Y después nos decía y calcular su valor. Y calcular su valor, ¿no? Cuando yo tengo un mínimo, un máximo relativo, ¿cómo calculo el valor? Bueno, lo único que tengo que hacer es ver cuánto es f, cuánto vale mi función en mi punto crítico donde tengo el máximo o el mínimo. Que si lo hacemos, f en el 2,2, ¿en qué subo? F en el 2,2 va a ser, ¿no? 2 al cubo, 8 menos 6 por 2 por 2, más 3 por 2 al cubo, 4. ¿Quién me hace la cuenta? 8 menos 6 por 2 por 2, más 3 por 4. -4. Bárbaro, perfecto, gracias. Entonces, listo. La función tiene un mínimo relativo en el 2,2, el cual toma el valor de menos 4. Tiene un valor de menos 4. ¿Sí? Y ahí sí, ya terminé el ejercicio. ¿Alguna duda de este? ¿No? No. Bueno, buenísimo. Y nada, chicos, esto es extremos. Casi siempre en el parcial se toma uno de extremos, pero son siempre así. Es más, este es uno de los que tomó Seba el año pasado. Creo que fue en un recuperatorio o en un parcial, no me acuerdo. Pero esta dificultad, así, más no es, para que sepan cómo se toma. Pero bueno, si pueden, háganse varios, ¿no? Así como que ganan velocidad, pero es siempre lo mismo. Bueno, eso por un lado, eso extremos, que fue lo que vieron la clase pasada y hoy. Y después, ahora si quieren, hacemos un par, que son también de parciales de Seba, de otros temas. ¿Qué les parece? Sí, sí. Está bien. Sí, genial. Bueno, a ver, arranquemos por este, que este estaba bueno. Este decía, calcular la derivada direccional máxima. Lo escribo así, abreviado, derivada direccional máxima de h, que es una función compuesta, f o g, en el punto 1, 1, en el punto 1, 1, cuando f de v queda definida implícitamente por f de v definida implícitamente por lo siguiente, z menos. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien habló? Ah, no. Okay. Tenía muteado, perdón. No pasa nada. Z menos u cuadrado más b cuadrado más el logaritmo natural de b más z igual a 0, ¿no? Esta es f, que está definida implícitamente por eso. Y g de x, sí, perdón, que va a ser igual a xy al cuadrado, coma, y menos x al cuadrado. Ahí está. Bueno, ese es el enunciado, ¿no? Calcular la derivada direccional máxima de h, que es f o g, en el 1, 1, con f definida implícitamente por esto, y g, que va a ser igual a esto. Entonces,
¿Qué hago? O sea, ¿qué es lo primero que me pedían? Me piden calcular derivada direccional máxima. Y si recordamos, ¿no? Para calcular derivada direccional máxima, lo que tenía que hacer era calcular el gradiente de la función, ¿no? Que me piden la derivada direccional, que es h, y a ese gradiente evaluarlo en el punto y hacerle el módulo, ¿no? Esa vendría a ser el valor de mi derivada direccional máxima. El módulo de el gradiente de h en el punto 1, 1. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso se lo acuerdan? Sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer yo es calcular cuánto vale este gradiente de h en el 1, 1. ¿Cómo hago esto? Bueno, vamos de apartes. Me dice que h es una función compuesta, ¿no? F o g, y f a su vez está definida implícitamente por esto de acá. Así que lo primero que haría yo, si les parece, ¿no? Es resolver como esta función implícita, que lo vamos a hacer a través del teorema de la implícita, que también ya lo vimos. Pero bueno, primero que nada, quiero que miren esto, ¿no? Te dice f o g. Entonces, lo que va a pasar es que esto de acá, en g, va a ser u, y esto de acá, en g, va a ser b, ¿no? Porque me dice que componga f o g. Entonces, si esto es u y esto es b, ¿qué puedo decir? Puedo calcular cuánto vale u y cuánto vale b, porque yo sé cuánto vale x e y. Me dice que lo tengo que averiguar en el punto 1, 1. Entonces, x va a ser 1 y b va a ser 1 también. Lo hago acá al costado. Entonces, si x igual a y igual a 1, ¿no? Voy a tener que u va a ser igual a esto de acá, que va a ser 1 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 1 por 1, 1, ¿no? Y voy a tener también que b va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado 1, 1 menos 1, 0, ¿no? Ahí tengo mi valor de u y tengo mi valor de b. Ahora sí, ¿no? Ya puedo ir viendo cómo resolver el tema de mi función implícita, que es esta f de acá. Entonces, hagámoslo, a ver. Vamos a poner teorema de la implícita. Ahí está. ¿Cómo era este teorema de la implícita? Lo que hacía yo era agarrar mi función, ¿no? O sea, por lo que está definido implícitamente, y darle un nombre. Yo le voy a poner f mayúscula, ¿no? Esta era f minúscula, esta le pongo f mayúscula. Entonces, f de u, b, z, ¿no? Porque fíjense que depende de u, b y de z. F de u, b, z va a ser igual a, y la copio, z menos u al cuadrado más b al cuadrado más el logaritmo natural de b más z. Ahí está, esa es mi f de vz. Y lo que decía el teorema de la implícita era lo siguiente, ¿no? Que podía ser esto que hago acá abajo. Voy a tener entonces que f chiquita, ¿no? Porque yo quiero calcular f' de u y f' de b de f minúscula de u de b. Entonces, f' de u va a ser menos f mayúscula prima de u sobre f mayúscula prima de z. Análogamente hago lo mismo para f' de b. Esto va a ser igual a menos f' de b sobre f' de z. Eso me decía lo que, el teorema de la implícita, ¿no? Que si yo quiero calcular el gradiente, ¿no? Que el gradiente de f minúscula va a ser f' de u, punto y coma, f' de b. Si yo quiero calcular el gradiente de f minúscula, tengo que aplicar estas dos formulitas que están acá. Entonces, vamos a hacerlo acá abajo. f' de u. Ahí está. ¿Quién me dice? A ver, ayúdenme. Tengo que hacer de esto la derivada respecto de u. Menos 2u.
Menos 2u, claro, con este menos se me va, ¿no? Me queda 2u Sí, sí. arriba, ahí está. Y f' de z, ¿qué me dice? La derivada de z respecto de z. 1 Bien, más 1 sobre 1 bien. sobre b más z. 1 sobre b más z por la derivada de z de esto, el argumento de mi logaritmo natural, que la derivada de z es Sí, 1, pero ¿no? eso... Claro, Sí, entonces sí. ni lo escribo. Ahí está, ese es mi f' de u. Y ahora calculo f' de b. ¿Cuánto va a ser? ¿2b? Sí, 2b. ¿Qué más? Más 1 sobre b más z. Perfecto. Y todo esto por 1, ¿no? Lo que está acá, pero bueno, ni lo escribo. Y todo esto sobre f' de z, que es lo mismo que pusimos acá. 1 más 1 sobre b más z. Ahí está, ahí tengo mi f' de u y mi f' de b. Lo único que me quedaría es evaluarlos, ¿no? Con lo que vale u, con lo que vale b y con lo que vale z. U y b ya los habíamos calculado, dijimos que u era 1, voy a escribir acá, u es igual a 1, b es igual a 0, y nos quedaría calcular cuánto vale z, que bueno, es fácil, lo único que tenemos que hacer es venir a nuestra función, a esta de acá, ¿no? Y ver para qué valores, ¿no? Cuando u es igual a 1 y cuando b es igual a 0, se cumple esta igualdad, ¿no? Esta igual a 0 de acá. Que bueno, si quieren, paren que ya se los digo, lo tengo anotado. Z va a tener que ser igual a 1 por esto. Lo hago acá en un costadito. Me tiene que dar z menos 1 al cuadrado, que es 1, más 0 al cuadrado, que es 0, ni lo escribo, más el logaritmo natural de 0 más z, o sea, el logaritmo de z, y esto tiene que ser igual a 1. Y fíjense que para que esto se me cumpla, ¿no? Me tiene que dar que z es igual a 1, porque si z es igual a 1 voy a tener 1 menos 1, 0, más el logaritmo de 1, que también es 0, es igual a 0, y fíjense que ahí se cumple. Entonces z tiene que ser igual a 1. Ahí está. Ahora sí, con esos tres valores, vamos a escribirlo acá, z igual a 1, puedo evaluar mi f' de u y mi f' de b. Entonces, f' de u en el 1, 0, ¿quién me hace estas cuentitas? Voy a tener 2 por 1, o sea 2, sobre 1 más 1 sobre 1, ¿no? Si me Sí. equivoco, esto es 1, ¿no? Y voy a tener también f' de b evaluado en el 1, 0. Y acá voy a tener menos, ¿no? 2 por 0, chau, 1 sobre 1, sobre 1 más 1 sobre 1, que es 2. O sea que acá voy a tener menos 1 medio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces ahí ya calculé que el gradiente de f evaluado en el 1, 0 va a ser igual a 1 menos 1 medio. Ahí como que entre comillas resolví el tema que tenía, ¿no? Con esta función implícita. Parte 1 del ejercicio, listo. Lo que me pedía, ¿no? Si recordamos, era calcular la derivada máxima de h, que era esta compuesta, en el punto 1, 1. Lo que tenía que calcular era el gradiente de h en el 1, 1. ¿Cómo calculo el gradiente de h en el 1, 1? La norma del gradiente en el 1,1 era. Claro, la norma del gradiente en el 1, 1. Ese ya es el valor de la derivada direccional máxima, exactamente. Pero primero lo que tengo que hacer es componer, ¿no? Porque, o sea, todavía no hice f o g. ¿Y cómo voy a componer? Con la regla de la cadena.
que la regla de la cadena, ¿no? Era una formulita que se las había dado, que decía lo siguiente: el gradiente de una función compuesta, ¿no? Que es h en nuestro caso, en el xy, va a ser igual al gradiente de f, en este caso nuestra f minúscula, en el v, por la jacobiana de g en el xy. Esta era la formulita que les había dado yo de la regla de la cadena. Entonces lo único que nos falta ahora es reemplazar, ¿no? En nuestros puntos, porque nosotros queremos calcular el gradiente de h en el 1, 1, que va a ser igual al gradiente de f en el 1, 0, ¿no? Porque cuando x e y son igual a 1, u era igual a 1 y b era igual a 0, lo calculamos arriba, por la jacobiana de g en el xy, que esto todavía no lo hicimos. ¿Cómo calculo la jacobiana de g en el xy? Si recordamos, ¿no? Nuestra g de xy, acá está, vamos a copiarla abajo. G de xy va a ser igual a x por y al cuadrado, coma, y esto era y menos x al cuadrado, ¿no? Esta era nuestra g de xy. Entonces, si queremos calcular la matriz jacobiana en el xy, sin evaluarla en ningún punto, nos va a quedar que es lo siguiente, nos va a quedar que es f' de x, ¿no? Esto lo derivo respecto de x, que me va a quedar y cuadrado. Acá derivo respecto de y, que me va a quedar 2xy. Si alguien no entiende, me para, ¿eh? Y ahora en la fila de acá abajo voy a agarrar esto y voy a derivar primero respecto de x, que me va a quedar menos 2x, y acá voy a derivar respecto de y, que va a ser 1. Y ahí tengo mi matriz jacobiana de g. Que acá en esta fórmula, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evaluarla en el 1, 1. Hagámoslo acá abajo. Entonces, el gradiente de h en el 1, 1 va a ser igual al gradiente de f en el 1, 0, que dijimos que era 1 menos 1 medio, por la matriz jacobiana de g evaluada en el 1, 1, que lo que vamos a hacer acá es poner donde dice x1 y donde dice y, también poner 1. Entonces, 1 al cuadrado me queda 1, 2 por 1 por 1 me queda 2, menos 2 por 1 me queda menos 2, y 1, bueno, eso no varía, entonces me queda que la matriz jacobiana es 1, 2, menos 2, 1. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es resolver esta cuentita de acá, que ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual una matriz de 1 por 2, ¿no? Igual que esta, ¿no? Es un gradiente. Y voy a tener acá 1 por 1, vamos a hacerlo así, 1 por 1, menos 1 medio por menos 2. Paren, vamos a poner así queda más clarito, ahí está. Por menos 2, eso vendría a ser mi primer término, y del otro lado voy a tener 1 por 2 más menos 1 medio por 1. ¿Quién me hace estas cuentitas? A ver cuánto nos da el gradiente de h. Voy a tener 1 por 1 menos 1 medio por menos 2. Menos 1 medio por menos 2, esto es 1, ¿no? Entonces me queda 1 más 1, 2. Perfecto. Y de este lado voy a tener 2 más menos 1 medio. O sea, 3 medios. ¿No? Sí. Bárbaro. Listo, ya está. Tengo mi gradiente de h en el 1, 1. Pero, ojo, no se olviden, el enunciado nos pedía que calculemos la derivada direccional máxima de h en el 1, 1, que, como escribimos acá, dijimos que lo único que nos faltaba hacer entonces para saber el valor de la derivada direccional máxima es calcular el gradiente, calcular el módulo de este gradiente, ahí está. Bueno, entonces hagámoslo, lo escribo acá abajo. Entonces, la derivada direccional máxima, que la vamos a escribir así,
H' máxima en el 1, 1 va a ser igual al módulo del gradiente en el 1, 1, que va a ser igual al módulo de 2, 3 medios. Bueno, entonces, esto va a ser igual a la raíz, ¿no? De 2 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto da? Cinco medios. 5 medios, perfecto. Sí, sí. Bueno, y ahí sí, ahí está, ese es mi resultado final, que la derivada direccional máxima en el 1, 1 es igual a 5 medios. ¿Sí? Medio engorroso, pero sale. Hay que prestar atención nada más. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No. O sea, yo no terminé tipo de entender por qué al final, en vez de usar lo que ya tenías, al final tuviste que sacar tipo el gradiente de H y hacer la composición, tipo, no entendí por qué todo eso. Para, ¿cómo lo que ya tenía? ¿Cómo usar lo que ya tenía? El gradiente de F, no me acuerdo qué le Ok, estaba pidiendo. claro. A ver, ¿por qué hice todo lo demás? El gradiente de F, ¿no? Es como una partecita de mi función compuesta. Mira, acá me decía que H es F o G. Uy, ahí está. Que H es F o G. Lo que hice al sacar el gradiente de F es como resolver esta parte nada más. Después me falta unirla con esta. Entonces, todos los ejercicios de este tipo, compuesta más implícita, tienen dos partes. Primero vas a resolver la implícita, que es lo que hicimos acá, usando el teorema de la implícita, ¿no? Entonces agarré mi función implícita y calculé el gradiente, que vendría a ser en este caso el gradiente de f, este de acá, el 1 menos 1 medio. Pero después te sigue faltando componer, que es lo que hacemos acá abajo, con la regla de la cadena. Con la regla de la cadena vos componés h, que es la que te pedía el gradiente, ¿no? Porque todo esto lo hicimos para llegar al gradiente de h. O sea, el ejercicio acá no está terminado, es como que hiciste la mitad hasta acá. ¿Sí? O sea, esta parte sí o sí la tenés que hacer, la de composición, tenés que componerla, la función h. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Milagro, yo tenía una duda con esa fórmula que usaste. ¿No era que cuando teníamos ejercicios de compuesta implícita como que no se podía usar? ¿O cuándo era que no se podía usar? ¿Qué cosa decís? ¿La regla de la Claro, cadena? sí, sí, porque me acuerdo que era como una fórmula que nos habías dicho que servías no siempre igual. Claro, no, a ver, no va a servir cuando vos no puedas, no sirve esta fórmula, ¿no? Esta fórmula cuando vos no podés calcular esto, el gradiente, la jacobiana de G. Por ejemplo, si, qué sé yo, si tengo dos implícitas, ¿entendés? En vez de... Ah, está bien. Cuando yo tengo una de mis funciones, ¿no? De este tipo, así, puedo usar esa como formulita de regla de la cadena. Pero es verdad que no siempre la puedo usar. En este caso sí la puedo usar. Si no la puedo usar, hago lo del árbol. Que acá también se puede hacer lo del árbol. Y vas a llegar al mismo resultado. Pero bueno, esta formulita es un poco menos engorrosa. Pero Perfecto. si no querés fallar, hacé lo del árbol. Por las dudas, si te sentís más seguro. Sí, sí, por eso esa la conocí un poco más. Ok, ok. ¿Alguna duda más de este? ¿No? ¿Hacemos otro? Sí. Sí, vamos a otro. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, ok. Pensé que alguien dijo una consulta, por eso. Ahí está. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? Dada f de x y,
Vamos a escribirlo acá. Pero, ahí está. Da f de xy igual a y cuadrado por el seno de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Si xy distinto del 0, 0, analizar si puede definirse f de 0, 0 de manera que la función sea continua en el origen, ¿no? Me está pidiendo si puedo redefinir esta f de xy en el origen, ¿no? De manera que se me vuelva continua. A ver, entonces, básicamente lo que me está diciendo, ¿no? Es que esta función es discontinua en el origen, en el 0, 0, y para redefinirla, ¿no? Esta discontinuidad, si se acuerdan de la clase de continuidad, tiene que ser evitable la discontinuidad. Sí o sí, si quiero redefinir la función, la discontinuidad tiene que ser evitable. Si la discontinuidad es esencial, no hay forma de que yo pueda redefinir la función haciéndola continua. Entonces, para que la discontinuidad sea evitable, lo que tenía que pasar era que tenía que existir el límite, en este caso, en el origen, ¿no? Porque me está pidiendo que redefina en el origen. Entonces, vamos de apartes. Vamos a escribirlo acá, esta conclusión. Entonces, tiene que ser... Espera, ahí está. Tiene que ser discontinua, evitable en el origen, en el 0, 0. Entonces, tiene que existir el límite de la función en el 0, 0, ¿no? Entonces, hagamos esto. Tenemos que calcular cuánto vale el límite, básicamente lo que me está pidiendo. L, ¿no? Va a ser igual al límite de xy tendiendo al 0, 0 de y al cuadrado por el seno de x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, pasos a seguir, ¿no? Para ver cómo calculo el límite en funciones de dos variables. Paso número 1 era tratar de calcularlo directamente, ¿no? O sea, reemplazo xy por 0, 0, que si se fijan, me queda 0 sobre 0, o sea que ese paso ya no me sirvió de nada. Paso número 2 era tratar de salvarlo algebraicamente, que en este caso, créanme, no puedo, no se puede salvar algebraicamente. Paso número 3 era ver si estaba tratando con un infinitésimo por acotada. ¿Qué dicen? Que sí, porque el seno es acotada y el i es infinitésimo. ¿Cómo? El seno es acotado y el i es infinitésimo. O sea, sí es infinitésimo por acotada, pero lo dijiste al revés. O sea, acá el infinitésimo va a ser el seno de 0, ¿no? Porque el seno de x tendiendo a 0 va a ser un infinitésimo. Este de acá es el infinitésimo. Y mi función acotada viene a ser esta de acá. Esto es una función acotada. Ojo, tenía como esa trampita, ¿no? Que te tenías que dar cuenta que el infinitésimo era el seno de x. Si acá me diría seno de xy, ahí ya no es un infinitésimo. Pero como es seno de x, se trata de un infinitésimo y esta de acá es una acotada que ya la vimos 1000 veces. Y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? El límite existe y vale 0 por ser infinitésimo por acotada. Entonces, esto quiere decir que sí, estamos tratando con una discontinuidad evitable, por lo tanto, podemos redefinir esta función de manera que quede continua en el origen. ¿Cómo redefinimos? Muy fácil, ponemos redefinimos. Entonces me va a quedar que mi función va a ser f de xy, lo escribo como una función partida, va a ser y cuadrado por el seno de x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto sí, x sí es distinto del 0, 0.
Y 0, ¿no? Pongo el valor del límite, 0 si xy es igual al 0, 0. Y listo, y terminó el ejercicio. Era re sencillo, pero se tenían que dar cuenta de que estábamos tratando de un infinitésimo por acotada. ¿Sí? Pero aunque te confundas de cuál es el acotada y cuál es el infinitésimo, tendrías que haber llegado al mismo resultado, ¿no? A ver, si vos, como vos, creo que no me acuerdo quién me había dicho, si vos decías que esto es acotada Sí. y esto es infinitésimo, a ver, teóricamente está mal, ¿no? O sea, llegaste al mismo resultado porque dijiste que es infinitésimo por acotada, pero está mal. Si el profesor ve esto, que vos decís que el seno de x es la acotada y esto es el infinitésimo, y no sé. Seba, ¿cómo corregís? Yo pondría mal, porque está mal, pero no sé. Porque llegás a lo mismo, sí, tenés razón, a que esto es igual a 0, entonces redefinís y te queda bien, pero está conceptualmente mal esto de acá. Perdón que no estaba prestando atención. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era porque, bueno, estamos diciendo, ¿no? Que el ejercicio pedía redefinir esta función en el 0, 0. Y nos dio que, bueno, el límite es igual a 0 por ser infinitésimo, ¿no? Que es el seno de x, por acotada. Entonces lo que preguntaban, porque un compañero se confundió, ¿no? Y dijo al revés, como que el seno de x era la acotada y esto era el infinitésimo. Y yo le dije que para mí conceptualmente está mal el ejercicio, por más de que llegues al mismo resultado, ¿no? Sí, es verdad. Ahí está, la respuesta, tu pregunta. O sea, entonces. si bien el seno de x está acotado, pero sí, ahí quedaría acotada por acotada. Si lo pensás así. No sé, x y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado no es infinitésimo. Claro, es sí o sí acotada esa. Claro. Igual, ¿cómo es que te das cuenta, tipo, cuál es la acotada y cuál es el infinitésimo como tal? Y mirá, no hay duda de que el seno de x es una función acotada, está perfecto. Sí. Cuando x tiende a 0, el seno de x tiende a 0, ahí es un infinitésimo, también no hay duda de eso. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, que y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es una expresión acotada entre 0 y 1, eso ya inclusive lo habíamos demostrado. Sí, me suena. Bueno, te das cuenta pues ya lo hicimos una vez, o sea, no hace falta. Ahí, o sea, eso, claro, digamos que porque ya el seno de x es una acotada, pero al x tender a 0, el seno también tiende a 0, entonces es un infinitésimo. Claro, gracias. Bueno, ¿alguna duda más de este? Que era cortito. ¿No? Bueno, a ver, tengo uno más que está bueno. Este me van a tener que ayudar porque no tuve ni tiempo a terminarlo. A ver, me decía, sea f de v igual a 2 más u cuadrado más b cuadrado, y sea también g de xy igual a y más x, coma, a, y. Me decía calcular a, ¿no? Esta a de acá, para que h, para que lo vamos a escribir, calcular a tal que h, que es igual a f o g, en 1, 1, tenga derivada direccional máxima en dirección al vector 4, 8. Entonces, tenga derivada
direccional máxima en dirección al vector 4, 8. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, primero que nada, lo primero que a mí me llamó la atención del ejercicio, ¿no? Es que cuando hablábamos de derivada direccional, era siempre asociada a un versor, ¿no? Y acá me está dando un vector. Así que lo primero que yo haría, ¿no? En este ejercicio es calcular cuánto vale el versor asociado a este vector 4, 8. ¿Cómo hago eso? ¿Quién me dice? Dividís el vector por su norma. Ah, exactamente. Entonces, mi versor va a ser igual a 4, 8 dividido, como bien dijiste, por su norma, o sea, el 4, 8 sobre la raíz de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Qué cuánto es la raíz de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado? Me dio 4 raíz de 5. 4 raíz de 5. O sea que me va a quedar que el versor es 4 sobre 4 raíz de 5, 8 sobre 4 raíz de 5, ¿no? Ese es mi versor asociado. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero que yo haría, ¿no? Como que listo, ya está, ya tengo mi versor, la dirección a la que va a ir mi derivada direccional máxima va a ser respecto a este versor que está acá. Entonces, bueno, tengo que calcular A, está de acá, vamos a resaltarla. Tengo que calcular cuánto vale A para que H tenga derivada direccional máxima en dirección a este versor de acá. Entonces, lo primero que veo, ¿no? Es que H es una función compuesta, f o g. O sea que sí o sí voy a tener que hacer, voy a tener que componer estas dos funciones. Que como compongo, como hicimos antes, con regla de la cadena. Que fíjense que en este caso vamos a poder volver a usar la formulita de antes, porque podemos hacerlo de la jacobiana de G. Entonces, decía, ¿no? La regla de la cadena me va a decir que el gradiente de H respecto a XY va a ser igual al gradiente de F, que depende de V, por la jacobiana de G, que va a depender de XY. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que calcular primero que nada el gradiente de F respecto a V. Vamos a hacerlo. Gradiente de F respecto a V. Voy a agarrar F de V y lo que voy a hacer es derivar respecto de U y derivar respecto de V. ¿Quién me dice cuánto es F' de U? ¿Cómo derivar respecto a U? 2U. 2U. Claro, voy a tener que agarrar, me pide que calcule el gradiente de F en V, ¿no? Y el gradiente de F en V tiene esta forma, F' de U, F' de B. Entonces voy a tener que calcular F' de U y F' de B. Bien, entonces, ¿cuánto valía F' de U? ¿Alguien me había 2U. dicho? Perfecto. 2U te habían dicho. ¿Y F' de B? 2B. Perfecto, listo. Paso número 1, ya está. Ya tengo mi gradiente de F respecto de V. Y ahora tengo que calcular la matriz, el jacobiano de G. ¿Qué voy a tener? Acá voy a tener que poner F' de X respecto de X, ¿no? O sea, esto lo tengo que derivar respecto de X. 1, ¿no? Ahora lo mismo, pero lo derivo respecto de Y, que es 1 también. Ahora, voy al otro término. Derivo respecto de X, 0. Y ahora derivo respecto de Y, que me va a quedar A. ¿No? ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Bueno, listo. Ahí tendría, ¿no? Como la fórmula de mi gradiente de H
en el XY con valores genéricos. Todavía no lo evalué en ningún punto. Me pedía que tenía que calcular A en el punto 1, 1. O sea, te voy a tener que calcular el gradiente de H en el 1, 1. ¿Y qué pasa? Cuando X es 1 y cuando Y es 1, voy a tener que calcular cuánto vale U y cuánto vale B. O sea que voy a tener que venir a mi función G, ¿no? Y decir que esto es U y esto es B. Entonces, cuando X e Y valen 1, U va a valer 2, ¿no? Porque 1 más 1, 2. Y cuando Y va a ser igual a 1, voy a tener que B va a ser igual a 1 por A. O sea que B va a ser igual a A, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer acá, si quiero evaluar en el 1, 1, es reemplazar por estos valores que acabo de encontrar, ¿no? Decir que U es 1, era 2, creo. Sí, decir que U es 2 y que B es A. Entonces me va a quedar acá 2 por 2, 4, ¿no? Y 2 por B, que dijimos que B es A, me va a quedar 2A, por el jacobiano de G, que no depende de X y de Y, así que lo dejamos igual, 1, 1, 0, A. ¿No? Bueno, a ver, hagamos esta cuentita. ¿Quién me ayuda? H de 1, 1, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a una matriz de 1 por 2, ¿no? Igual a esta, debería ser. ¿Qué me va a Sería quedar? 4 y 4 más 2 al cuadrado, pues. 4 y 4, bien, más 2 al cuadrado. Perfecto, sí, ahí está. Este vendría a ser mi gradiente de H en el 1, 1. Entonces, a ver, volviendo arriba, me decía calcular A, ¿no? Para que H, que es esta compuesta, en el 1, 1, tenga derivada direccional máxima en dirección a este versor. Calculamos acá. A ver, ¿qué podemos hacer? Si se acuerdan, yo les había dado, cuando vimos derivadas direccionales, un cuadrito, ¿no? Con unas fórmulas que decía lo siguiente. Si yo quería calcular la dirección, o sea, el versor de mi derivada direccional máxima, iba a tener que el versor va a ser igual al gradiente de H, ¿no? En este caso, en el punto que quiera evaluar, sobre el módulo del gradiente de H en el mismo punto que quiere evaluar, ¿no? Esa era la formulita que les había dado de dirección de la derivada direccional máxima. Vamos a escribirlo acá. Dirección derivada direccional máxima. Bueno, a ver, el versor lo tenemos, ¿no? Lo calculamos. Y también calculamos, entre comillas, ¿no? Lo que vale el gradiente de H. A ver, reemplacemos. El versor era... Epa, ahí está. El versor era 4 sobre 4 raíz de 5. Coma 8, 4 raíz de 5, ¿no? Y esto va a tener que ser igual a el gradiente de H, en este caso, en el 1, 1, que va a ser 4 más 2 al cuadrado, sobre el módulo de esto, ¿no? Que va a ser 4 al cuadrado más 4 más 2a cuadrado al cuadrado. ¿Vamos bien? Los que me van siguiendo, ¿me equivoqué en algo? No. Está todo bien. Ok, No. ok. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Esto va a ser lo mismo que tener lo siguiente. 4 sobre... Me salió muy torcida. 4 sobre lo mismo. 4 cuadrado más 4 más 2 al cuadrado, coma 4 más
2a cuadrado sobre la raíz de 4 al cuadrado más 4 más 2a al cuadrado, ¿no? Lo que hice fue distribuir el módulo. Y bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? A la conclusión que podemos llegar, ¿no? Es que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá, y que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá, ¿no? ¿Está bien Sí, lo que sí. estoy diciendo? Bueno, a ver, me parece que nos conviene agarrar más el rojo, ¿no? Porque si no acá tenemos 2a. ¿Qué opinan? Sí. A ver, entonces, tendría que llegar igual por los dos al mismo resultado, ¿no? Entonces voy a tener que 4 sobre 4 raíz de 5 va a ser igual a 4 sobre la raíz de 4 al cuadrado más 4 más 2a cuadrado al cuadrado. Bueno, a ver, resolvamos esto. ¿Qué resuelvo primero? Este 4 se me puede ir con este 4, ¿no? Sí, sí. Ahí, entonces de este lado me queda 1 sobre raíz de 5 igual a 4 sobre, a ver, resolvamos un poco esto de acá. Podemos resolver este binomio. Voy a tener raíz de 16, ¿no? 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, 16, más 2 por a por b, o sea, 2 por 4 por 2 al 4 al cuadrado, cuadrado. ¿sí? Que va a ser 2 por 4, 8 por 2, 16 a cuadrado. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, más 2 al cuadrado, que me va a quedar 4 a cuarta. Sí. Ahí está. Bueno, a ver, y acá, esto es lo mismo que tener lo que voy a poner acá abajo, que va a ser la raíz de todo esto, 16 más 16, 32, ¿no? Eso lo podemos hacer. Y esto va a ser igual a 4 raíz de 5, ¿no? Esto es lo mismo que tener esto. Esto por esto es igual a esto por esto. ¿Sí? Sí. Ok, ¿ahora qué hago? Pasas el 4 raíz de 5 multiplicando. Elevo ambos miembros al cuadrado, ¿no? Ahí va, perfecto, eso me gustó más. Me va a quedar 32 más 16 al cuadrado, más 4 a la cuarta, ¿no? Porque acá la raíz se me va con el cuadrado. Y acá que voy a tener 16 por 5. Sí. Sí. Ok, ¿cuánto es 16 por 5? 80. 80. Bueno, ¿y ahora? ¿Puedo pasar el 32? Dividido por 4 por ahí. Divido todo por 4, dale, me gustó más. Divido todo por 4. 8, ¿no? Más 4 al cuadrado más a la cuarta igual a 20. Sí. Y bueno, y ahora tendríamos que resolver esto. A la cuarta más 4 al cuadrado. Menos 12. 6. A menos 12, menos 12. Igual a 0. Bueno, y hay cálculos que hacen esto. ¿Cuánto tendría que dar? Ahí podés hacer un cambio de variable, llamar a cuadrado x, no sé, A cualquier cosa. cuadrado es igual a x. Está bien, hacemos cambio. Raíz de 2 menos raíz de 2 y te da dos números complejos. No sé si Ok, eso es bueno o malo. no, hagamos el cambio de variable y ahí vas a ver que no te da. Ah, ok. Entonces, nos va a quedar x cuadrado, ¿no? Más 4x menos 12 igual a 0. Sale 2 o menos 6.
¿Cómo? ¿Cuánto da? ¿X? Digo, uno sale, A vale raíz de 2 o el otro sale raíz de 6 en el A. En la A. En el A, no, Sí. háganme, claro, me parecía raro. Háganme esta, que es una cuadrática normal. 2 y menos 6. 2 Ajá. y menos 6. Sí. Bueno, y dijimos que a cuadrado era igual a X, ¿no? O sea que A1 Sí. cuadrado va a ser igual a 2 y a 2 cuadrado va a ser igual a menos 6. Bueno. Entonces, ¿qué voy a tener? Son raíz de 2 y raíz de menos 6. De 2, sí. Y un número complejo. Un número imaginario. ¿Cómo? ¿Me hablaron los dos al mismo tiempo? ¿Cuánto me da A1? Raíz de 2. Sí. Y esto, no sé, Y menos raíz de 2. claro, esto vendría a ser que, Imaginario. sí, ponemos no existe, ¿no? Existe, pero en el imaginario. Entonces me queda que A1 es raíz de 2 y A2 es igual a menos raíz de 2. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, y creo que ahí está, déjenme ver si este era el resultado, estoy casi segura que sí. Sí, más menos raíz de 2. Bueno, y ahí está el resultado, estos dos, ¿no? Me vendría entonces a quedar que para más menos raíz de 2, la respuesta, ¿no? Vendría a ser, para más menos raíz de 2, h en 1, 1 tiene derivada direccional máxima en dirección al vector 4, 8. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Sí?